Hola, yo otra vez despeinado, pero tranquilo. Gente, respondiendo a la encuesta que se hizo, pues esta vez hubo un empate, esperé, no se rompió, así que voy a hablar de los dos. ¿Qué voy a hacer? Gente, pues vamos a hablar un poquito de lo que es considerada una de las mejores historias en el universo de Batman, que es Nightfall. Nightfall fue un story arc, una historia que se llevó a cabo en los 90, en donde Batman recorre completamente el Hero's Journey, que es un estereotipo de escritura que lo pueden ver en un playlist aquí en el canal explicado. El playlist explica completamente lo que es el Hero's Journey de Campbell y cómo puedes utilizarlo en tus cómics, ¿no? Cómo utilizarlo como una herramienta. Pues a los 90 hubo un surgimiento, ¿no? Empezaron a nacer o a reconocerse los antihéroes. Aunque ya los antihéroes estaban explicados y estaban ya ejemplificados en varios héroes de Marvel y DC anteriormente, en los 90 es que toman un auge exagerado y es que empiezan a apoderarse. Lo que es un antihéroe también lo puedes ver en un video aquí, y lo que tienes que buscarlo en el playlist del escritor. Pues lo que pasa en Nightfall es que Batman empieza a tener dificultades llevando su doble identidad y manteniendo la seguridad de Ciudad Gótica. Aunque tengo que admitir que en esa época Batman era muy diferente al Batman que vemos ahora. Batman era mucho más un detective, era mucho más un héroe de valores, era mucho más un héroe de... Era más un héroe a seguir bajo los estándares tradicionales de las personas sin poderes que otra cosa, ¿no? Que lo que tenemos ahora. El Batman del 90 tiene que tomar en consideración también que era un Batman exageradamente diferente al de la actualidad. Era un Batman que aún se recuperaba de la pérdida de Jason Todd. Era un Batman que estaba lidiando con su adicción al Venom, que es una droga en el universo de Batman que básicamente es un superesteroide. Además de eso estaba lidiando con su relación turbia con su compañero de años que era Nightwing. En este tiempo es que tenemos que empezamos a ver realmente como los escritores, magistralmente uno de ellos, Denis O'Neill, cómo trataba a Batman como una figura en decadencia. Entonces durante este arco de historia, Bruno Díaz y Batman son explorados a profundidad y empezamos a ver su lado más humano, su lado más, como les digo, más susceptible, ¿no? Vemos como, a diferencia de ahora, que el villano del momento tiene una clara desventaja desde que empieza. En los 90 tú leías un cómic y decía, bueno, el cómic se llama Batman. Batman tiene que salir victorioso, pero ¿cómo lo va a hacer? Y en los 90 pues tú leías Batman y esa pregunta era mucho más difícil de responder, ¿no? Pues durante la primera parte de Nightfall, que se llama Night End, o El Caballero Termina, vemos como la galería de villanos de Batman está llegando a un fin, ¿no? Donde ya Batman se le hace mucho más difícil mantener la ciudad en ciudad gótica. Bruce Wayne empieza a revelarse cansado. Batman empieza a dudar mucho de su competencia, de su capacidad para lograr vencer a los villanos. Alfred juega un papel crucial porque Alfred es el faro, ¿no?, que guía toda esta energía de Batman. Vemos como Nightwing quiere ser su propia persona y eso le está afectando a Batman. Y aunque tengo que hacer la salvedad, no es que Nightwing sale en los 90, es que durante los 90 es que se exploran todas estas cosas más. Y aparece
¿no? Una nueva sombra en Gotham, que es Bane. Bane fue creado anteriormente, pero fue creado con la intención de que fuera el villano principal de este story arc. Una vez terminamos esa parte de Night's End, donde vemos que, o sea, que el Batman como tal está... No quiero usar la palabra estresado porque no es no es la que adjudica, pero Batman como tal está ya en su límite. Y quiero hacer la salvedad que son tres partes: Night's End, Night's Fall y Night's Quest. Siempre confundo Night's End y Night's Fall en cuestiones de nombre, porque cuando lo lees tú piensas que se llama de una forma, pero realmente es otra. Así que si ven que me confundo en eso, por favor discúlpenme. Para mover la conversación, llegamos al momento en el que Bane llega a Ciudad Gótica y ya Batman está a punto de perder el control de todo y llega esta nueva figura que es una antítesis de Batman. Para los que piensan que Bane, o han visto a Bane en las últimas expresiones, no en las últimas encarnaciones en el cine o en las animaciones, cuando Bane fue concebido como idea y personaje, Bane se supone que fuera Batman malo y más allá. ¿Sabes? No se supone que fuera un músculo chistoso, no se supone que fuera un tipo musculoso y ya. Bane se supone que sea lo que hubiera pasado si Batman se hubiera criado en la cárcel. O sea que si tenemos que Batman es el pick de la inteligencia con su detectivismo. Si tenemos que Batman está en su pick físico, porque Batman entrenó, en cierto momento usó el Venom, que es ese esteroide que les mencioné anteriormente, llegó al límite humanamente posible, se limpia, se quita del Venom y continúa. Pues, ¿qué hubiera pasado si Batman hubiera seguido en el Venom? Eso es Bane. ¿Qué si era Batman si no tuviera este sistema de lealtad a las personas que él aprecia? Eso es Bane. O sea, es como Bane se supone que fuera un Batman sin ningún tipo de restricción y con todas las ventajas. Encima de eso, físicamente superior. Y sin un compás moral que le dijera detente. O sea, para los fanáticos de Batman a los 90, ver un personaje como Bane era, era duro. O sea, era algo que tú decías, no, entonces chavo. Entonces durante el Nightfall, Night's End, whatever. Pues mira, en la segunda parte de la historia, para no seguirme equivocándome, en la segunda parte de la historia introducimos de lleno a Bane, ¿no? Y es donde empezamos a ver que haga lo que haga Batman, jamás supera a Bane. No importa cuánto se esfuerce Batman, Bane siempre está 10 pasos adelante. Y así tú lo lees en el cómic. Es de las pocas veces en las que los escritores permiten que Batman tenga la desventaja total. Y cuando les digo total, es total. Donde los otros villanos ven la interacción de Bane y hacen, ¿qué pasa aquí? O sea, cuando tú lees esta historia, los villanos viejos de Batman ven a Bane y se asustan. Y digo todos. Oh, que el Joker, no, todos. Cuando Bane hace presencia, todos los villanos de Batman hacen como que espérate, no. Con Batman yo brego las veces que tú quieras porque yo sé que él tiene una línea, pero este no la tiene. Y eso es lo que hace interesante esto, porque como lector tú estás llegando a un nivel en donde tú dices, Batman va a ganar. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Este tipo está muy lejos ya. Hasta que llegamos lo que en mi opinión es el panel más famoso en la historia de Batman, que es cuando Bane lo levanta y le rompe la espalda. Ese panel ha sido imitado en películas, ha sido imitado en animación, ha sido, ha sido imitado por otros artistas en otras historias de Batman. Y nada tiene el mismo efecto que el primero. Y les explico por qué. Como les había dicho anteriormente, en los 90 Batman era como que el tope del héroe, ¿no? Era lo que todo el mundo quería lograr hacer si no tenía poderes, bla, 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 bla. Encima de eso venía de unos artistas y venía de unos escritores que
Batman había que leerlo. Y cuando tú ves al héroe flagship de DC, que los que dicen que Batman es el flagship ahora, también mal. O sea, en los 90 Batman era el héroe. Batman era el que estaba en animaciones, en películas, en cómics, en juegos de video, sí, estaba en juegos de video. Que obviamente no se comparan a los de Arkham, pero es otra conversación. Y ver que Bruce Wayne, o a los hispanos, no como nosotros, Bruno Díaz y Batman, tenían este enemigo que fue capaz de romperle la espalda y dejarlo ahí. Eso es un efecto que buscamos todos los escritores. Y esto enloquece más por lo siguiente. Durante la primera parte se introduce, y se ha introducido ya esporádicamente, a John Paul, que es un detective, ¿no? O una persona que tiene que ver con seguridad y este tipo de cosas. Y estamos dándole, los escritores nos están dando hint que este personaje va a tener un papel a futuro. Pues cuando Batman recibe su backbreaker de Bane, le rompe la espalda. Obviamente no puede llevar más el mantel, no puede llevar más la capa. Y nosotros lectores estamos diciendo, pues, este es el break de Nightwing, que ahora es algo súper común. O sea, cada vez que sacan a Batman por X o Y razón, Nightwing es de los primeros que toma el mantel y pan. Nightwing es el que... Pues esa fue la primera vez que realmente nosotros dijimos, pues miren, DC está pensando poner a descansar a Bruce Wayne, a Bruno Díaz, darle la capa a Nightwing, y Nightwing va a tener su venganza con Bane y todo el mundo contento. Pues no. Este, se la dan a John Paul. John Paul se convierte en un Batman, ¿no? En vez de con una... Aunque usa el licra por un tiempito, John Paul obtiene esta armadura, que es la armadura noventosa de Batman. A mí me gusta, a mí me gustó cómo se veía. Pero tuvo una reacción mezclada, porque a mucha gente que le gustaba, pero había mucho más gente que no. Dicen que eso no era lo que representaba Batman, y tienen sus puntos. Y Paul se convierte en este Batman que está un poquito tocado y no es el Batman al que estamos acostumbrados, no es el detective, estratega, no es uno más de... es más un thug, es más un... Lo siento, pero tengo que decirlo así. Es más una versión de Punisher 2 niveles abajo que Batman. Ese Batman se convierte en un símbolo de miedo porque a diferencia de Batman Bruce Wayne, que empieza que los atrapaba y los llevaba a la policía para que se hicieran condena y se rehabilitaran, o por lo menos era la intención, John Paul lo hizo como que los llevaba al borde de la muerte. Y al llevarlos al borde de la muerte, muchos de ellos se asustaban y muchos de ellos se volvían peores. Pero es el hecho de que Batman llevara a la gente al borde de la muerte lo que hace reaccionar en Bruce Wayne un sentimiento de impotencia, un sentimiento de frustración porque falló. Y Batman no falla. Ese es básicamente la médula del personaje de Batman. Batman no falla. Batman se prepara, Batman investiga, Batman ejercita, Batman se sacrifica, pero Batman no falla. Y aquí en esta historia Batman falla y burdamente. Pues mientras Bane y John Paul tienen sus enfrentamientos y John Paul está tratando de tener ciudad gótica como él la quiere tener, que es muy diferente a como la tiene Batman. Para los fanáticos modernos, este Batman actuaba más como el Red Hood que ustedes conocen que como el mismo Batman, y por eso era bien polarizado. Y esto nos lleva al tercer arco, que es Night Quest. Y estamos leyendo cómo este Batman interactúa con los villanos. Bane sigue por ahí. Bane sigue por ahí, esa es la verdad. Y no fue tan
wow como la gente pensó que iba a ser. Y no sé si fue por eso que no fue tan wow, que vemos la historia de cómo Bruce Wayne se va recuperando y se va recuperando hasta que tiene una pelea con John Paul por el mantel. Recupera el mantel, recupera la capa y Bruce Wayne enfrenta a sus demonios nuevamente y se convierte nuevamente en Batman venciendo a todo el mundo. De los tres, de las tres partes de la historia, la resolución, o sea, la tercera, creo, si no me equivoco en Night Quest, me puede equivocar. O sea, anyway. Lo que pasa es que las personas con lo del panel del Batman roto en dos, irónicamente muchas personas perdieron interés. Después que se enteraron que Batman no era Bruno Díaz, muchas personas perdieron el interés. Y no sé si fue por eso que la tercera parte se siente tan rush, tan a la prisa para llegar a una conclusión. Pero el final, un spoiler de casi 40 años, eh, al final pues Bruno Díaz vuelve y retoma la capa y chichija, empezamos a ver lo que se conoce luego como la Batifamilia, que Nightwing más activo ayudando a Batman a recuperarse, Alfred en sus peleas tratando de mantener el legado de Batman como es, Robin de esa época que era Tim Drake era más niño, ¿no? No era tan metido en la historia tampoco. Batichica o Oracle no tienen un sistema duro en esa historia. Gordon estaba con trabajo porque estaba perdido, es que la verdad es lo que estaba era perdido. Y ese storyline de Nightfall, Night's End y Night Quest es tan emblemático de Batman que yo entiendo que todos los fanáticos de Batman deberían leerlo. Actualmente se consigue en libros de carpeta dura o blanda, gordos, no los omnibus o los trade paperbacks, como los quieran llamar ahora. Que realmente no es otra cosa que un cómic americano en formato franco-belga contando la historia completa. Pero debería ser lectura obligada para los fanáticos de Batman y de todo aquel que quiera escribir una historia complicada de una forma excelente. Dentro de todo, puedo resumir que esta historia de Batman fue la introducción de lo que en mi opinión es uno de los villanos peor utilizados en la historia del cómic. Porque luego de este story arc, Bane se convierte en el sabor del mes. No hace nada. Ahí está. Miren lo que grande es. Pero Bane fue víctima de, de escritores que no pudieron apreciar el trabajo que se hizo con él. Al día de hoy, casi 30, 40 años casi 30 años, sí, casi 30 años de su concepción. El personaje de Bane no es otra cosa que un músculo más en DC. Eh, yo entiendo que su potencial como personaje no ha tocado ni siquiera un 10% de lo que debería ser. Entiendo que los personajes que salieron de esta historia, como Azrael, que es Paul, o sea, el Batman 2, pues tampoco se utilizó con wow. Azrael tuvo su serie aparte, la espada de Israel y todo este tipo de cosas, pero esto es algo que es el resultado de. Esto que voy a decir ahora es el resultado de haber leído Batman por todos los años que lo leí. Porque terminé de leerlo en el New 52. Ahora simplemente lo sigo hablo con amigos que compran cómics y ay, ¿cómo le va a Batman? Pero este story arc revivió en mí la pasión por Batman. Fue algo que yo dije, ok, alguien está prestando atención, este es Batman. Y toda esa aventura, cuando tú la lees completa, te das cuenta el personaje de Bruno Díaz y Batman
lo fantástico que es. Pero una vez esto acaba, no sé si es el editor, no sé si son los escritores, no sé si es DC como tal, pero aunque Batman siguió vendiendo y siguió siendo el flagship de DC, no se sentía como el mismo personaje. Y para mí, específicamente para mí, después de este story que es Nightfall, Night End y Night Quest, pues Batman se vio como en un declive. Realmente se vio en un declive. Realmente empezaron a experimentar con Batman según los tiempos en una forma en que no es que lo querían adaptar a los tiempos, es que querían adaptar los tiempos a Batman, si eso hace sentido. Aunque seguía vendiendo y la gente lo sigue comprando al día de hoy y es uno de los cómics más vendidos en los cómics americanos. El personaje de Batman como tal sufrió unos cambios que fueron irreversibles. Y yo entiendo que no le sacaron el provecho. Porque si hubiese sido yo el escritor después de Batman, después de este story arc, y ojo, hay mucho story arc bueno después de este también, pero para mí este es como que el tope. Si yo hubiese sido el escritor, yo hubiera llevado al personaje de Batman a, a una crisis existencial que al día de hoy lo estuviera afectando. Porque, como les mencioné al principio, está como que al límite. Yo hubiera seguido llevando a Batman como personaje, ¿no? Al Batman con la capucha. Como con esta obligación de demostrar que soy el mejor. Que rasgaría en los efectos de un villano. Yo hubiera llevado a Batman con capucha a un efecto donde para demostrar que esto de Bane no va a volver a pasar, yo fuera casi un villano. Así. De que ustedes no hubieran visto, por ejemplo, historial como los que llevan ahora, que aparece un villano por 3 cómics y Batman gana, y otro villano por un par de cómics Batman gana. No, no. Yo lo hubiera llevado yo lo hubiera llevado en un ritmo donde Batman enfrentaba a un villano, lo llevaba a un límite tal, pero un límite tal, tipo Saw, tipo las películas de Saw, que estuviera hasta analizando amputar. Bueno, yo llevaría a Batman casi a llegar a un villano. Y después de que esa historia estuviera concluida, yo lo hubiera llevado a una crisis existencial en donde Batman discute con él mismo qué tan lejos puede llegar sin dejar de ser Batman. O sea, y eso yo entiendo que fue una oportunidad desaprovechada. Yo entiendo que eso fue una oportunidad desaprovechada. En cuanto a los demás personajes que aparecen, yo hubiera puesto a Rael a ser el Batman que ustedes el Red Hood que ustedes conocen ahora. Eso es lo que yo hubiera hecho con Azrael. Yo lo hubiera hecho un Batman más tough, pero a la misma vez lo hubiera puesto a un nivel donde en su subconsciente él le tuviera miedo a Batman. O sea, es como que, no, yo soy el cheche aquí, yo soy el mejor. A mí nadie se me para al lado. Ahí viene Batman. No, yo no dije eso. O sea, yo pusiera a Rael en un sistema así. En donde o sea, fuera un héroe brutal. O sea, sin piedad con los villanos. Este tipo de cosas que se empezamos a ver en los 90, sin piedad a los villanos. En Ciudad Gótica. Pero fuera algo como que. Ah, mira, ahí viene Batman. No, espérate, está bien. Le toca a Batman. O sea, en esa, porque la victoria que Batman tiene sobre Bane tiene que ser. Coño, se sintió otra cosa. O sea, estamos hablando de que Batman básicamente resucita. Y yo hubiera puesto por ejemplo, a Nightwing en su independencia, sí, lo hubiera seguido como lo están haciendo, pero lo hubiera puesto en el nivel de que yo quiero ser un héroe mejor que él no es un héroe. Y como Batman y Nightwing en ese tiempo y aún ahora tienen unos roces por cómo hacer las cosas, yo hubiera dado pie, o hubiera dado puerta abierta a que las discusiones de Batman y Nightwing fueran fuertes. O sea, fueran fuertes, en donde una vez cada año o algo así, yo pudiera escribir un cómic donde Batman y Nightwing se fueran a pelearan entre ellos físicamente con la intención de neutralizar al otro. O sea, yo lo hubiera llevado así. Y el Robin yo realmente lo hubiera puesto como
una persona sufriendo el síndrome de Estocolmo con Batman y que realmente está con Batman por miedo. Pero realmente él quiere apoyar a Nightwing. Él piensa que Nightwing está bien. Sin más de decir que Damian no hubiera existido. Porque Batman no hubiera cometido este error, ¿no? Yo no pienso que los hijos sea un error, pero en efectos de cómico no puedo hablar de estas cosas libremente. Y eso de que Talia School hubiera pasado, este es tu hijo, mira, eso no hubiera pasado. Después de Nightfall 99 Quest, yo hubiera convertido a Batman en otro héroe. Y definitivamente el New 52, cuando Bruno Díaz se va y Gordon toma la capa con el robot aquel brutal y eso que a mí me encantó. Hay mucha gente que lo odia, a mí me encantó. Yo hubiera puesto un final a Bruno Díaz como personaje de Batman y lo hubiera puesto, eventualmente lo hubiera movido a que después de esa Night Quest y Nightfall, que fue en los 90, ya para el 2020 y pico, picando el 2030, yo hubiera convertido ya a Alfred muere de todos modos y sigue en las manos de Bane, lo hubiera hecho como quiera. Pero entonces Bruce Wayne o Bruno Díaz empieza a verse más como una figura Alfred. Nightwing se ve como una figura Batman. Drake se convierte en Nightwing. Y hubiera seguido esas cuestiones así para darle un fin al personaje. Ahora un fin digno. ¿Ves? Eso es lo que yo hubiera hecho. Gente, ese fue no un review, no, que no fue un review, pero eso es lo que yo pienso de Knights Fall y Knights Quest. Y no quiero irme sin antes decir que esto yo no lo hago porque yo me creo que sepa más que nadie, lo hago porque simplemente quiero compartir lo poco que sé con ustedes. Y en un futuro no muy lejano, cambiar toda mi colección de cómics por cosas de Hispanoamérica menos Pokémon, Warhammer y Mega Man. Lo llevo.